Bien, entonces les decía que el proceso adulto, mejor dicho, la etapa adulta, la ubicamos con este periodo intermedio que vimos recién, ¿sí? De juventud o adultez joven, y después ya tenemos lo que se llama adultez, ¿sí? Con una estabilidad en cuanto a lo afectivo, lo cognitivo, lo social, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto adulto, ¿sí? Ya tiene su personalidad constituida, ¿sí? Es esperable que alguien que alcanza la adultez, 22, 23, 24 años, ¿sí? Ya tenga sus rasgos de personalidad definidos, ¿sí? No está todavía como el adolescente en la búsqueda o en la mutación o en la transformación, ¿sí? O medio a la deriva, sino que se supone que ya ha alcanzado, ¿sí? Una estabilidad, ¿sí? Que le posibilita ir llevando a cabo elecciones y tomando decisiones, ¿sí? De acuerdo a sus aspiraciones, a sus ideales, a sus principios, ¿sí? A los valores que ha ido forjando, ¿sí? Entonces, esto es característico de la etapa adulta. Vieron que decíamos que el adolescente por ahí un día quiere una cosa, otro día otra, ¿sí? O un día le gusta vestirse, no sé, de acuerdo a la moda darks, y al otro día aparece con ropa o con elecciones por la música que nada que ver con lo darks, ¿no? Con esto, ¿no? Va como mutando o experimentando en esta búsqueda que está llevando a cabo el adolescente. En el adulto eso no debería de suceder, ¿sí? En el adulto por eso hablamos de estabilidad, ¿sí? De estabilidad. En lo emocional, porque bueno, ya hay una elección de vínculos afectivos también más estables. El adolescente puede hoy estar súper enamorado de fulana, y al otro día nada que ver, ¿sí? Al otro día le gustó, se cruzó con no sé quién, y, ¿no? Y fulana pasó al último plano, ¿sí? Esto en lo adulto, en cuanto a las elecciones afectivas y vinculares, ya no debería de suceder, ya debería de haber una estabilidad, una madurez diferente, ¿sí? En lo cognitivo también, como decíamos, no continúa el crecimiento, ya merma, ya cesa el crecimiento, y por lo tanto las estructuras cognitivas, ¿sí? Que son las que nos permiten conocer y llevar a cabo nuestros análisis, nuestras reflexiones, ya también, ¿sí? Están conformadas, ¿sí? Es a partir de esa base, es a partir de esos cimientos, ¿sí? Que se han constituido, que vamos a pararnos frente al mundo, ¿sí? Como adultos. Y lo mismo con respecto a los rasgos de personalidad, ¿sí? Los rasgos de personalidad, bueno, se van de algún modo dibujando o se van pudiendo pesquisar, identificar desde la niñez, ¿sí? Pero se terminan de constituir o se terminan de algún modo de consolidar al terminar el proceso adolescente, y podemos decir, no sé, que Pedro es extrovertido, ¿sí? Y que es sociable y que es amigable, y bueno, son rasgos de personalidad que ya en la etapa adulta, ¿sí? Los podemos ubicar, y que de algún modo nos permiten identificar a ese sujeto, ¿sí? Con esas características, ¿sí? No es que hoy Pedro está de buen humor, como pasa a veces con el adolescente, y por eso está sociable, y mañana está sumamente intratable porque no quiere hablar ni ver a nadie, ¿sí? El adolescente muta y de algún modo muchas veces va de un extremo al otro. En el caso del adulto, eso no es esperable que suceda, ¿sí? No es esperable que suceda. Vamos entonces ahora a crisis que son frecuentes en el periodo de la adultez, ¿sí?
¿Qué quiere decir crisis frecuentes? Como hablábamos con Erickson, chicos, las crisis vitales tienen que ver con crisis propias de la etapa vital, ¿sí? De la etapa vital que un sujeto está transitando o atravesando, ¿sí? Y por lo tanto no tienen que ver con una cuestión traumática, ¿sí? O con una cuestión que irrumpe y que lo deja a uno como, bueno, librado a la situación, ¿sí? Hay que diferenciar crisis vitales que son propias de las etapas o de las franjas etarias por las cuales un sujeto transita en su desarrollo a lo largo de su vida, de crisis que por ahí pueden estar en relación a alguna situación traumática, alguna situación inesperada, ¿sí? Como un accidente, como una pérdida inesperada, ¿sí? Que irrumpe o que de algún modo acecha sin que el sujeto esté preparado para eso, ¿sí? Las crisis vitales son de el orden de lo esperable, ¿sí? De lo esperable como procesos a llevar a cabo dentro de las etapas vitales del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, en la etapa adulta aparece la crisis por la llegada de la maternidad o paternidad. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que al convertirse el adulto en padre, ¿sí? O la adulta, la mujer adulta en madre, ¿sí? Todo esto da lugar a una crisis, ¿sí? A una crisis que podemos identificar en el periodo adulto. ¿Por qué una crisis? Porque la asunción del rol y de la función materna o paterna está ligado a la asunción de responsabilidades, ¿sí? Y a cambios profundos, ¿sí? En el psiquismo y en la vida de ese sujeto, ¿sí? Por lo tanto, el convertirse en papá o en mamá es un momento de conmoción y de reorganización mental, emocional, vincular, ¿sí? Uno de algún modo tiene que asumir esta responsabilidad, poder responder a las demandas, como lo veíamos con Winnicott, de ese bebé, de ese bebé que depende absolutamente de nosotros y de nuestros cuidados, ¿sí? Y mantenerse estable frente a todo esto que implica un desafío, ¿sí? Entonces, bueno, es un momento de crisis, de alegría por un lado, pero también de miedos, ¿sí? Y de improvisación, porque bueno, cuando uno es madre o es padre por primera vez, ¿sí? No tiene un manual que le indique cómo responder o cómo reaccionar frente a la circunstancia que le toca atravesar, sino que tiene que ir sorteando, ¿sí? Los obstáculos y se tiene que ir desenvolviendo de acuerdo a su criterio, ¿sí? Y bueno, es algo que genera una movilización y una crisis propia de la etapa adulta. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Preguntas con esto? ¿Algo de alguna duda? ¿Dudas, chicos, con esto? No, profe. No, no. Bien. Otra de las crisis que los autores señalan que es propia de la etapa adulta es la crisis que está en relación a la pérdida de los propios padres, ¿sí? A los adultos les toca transitar con el envejecer de sus padres, transitar el duelo por la pérdida de sus padres, ¿sí? Y este también es un momento de reorganización subjetiva y de conmoción, ¿sí? Emocional, mental, ¿sí? De algún modo, con la pérdida de los propios padres, el sujeto adulto se replantea acerca del paso del tiempo, de la vida, y a veces es un acontecimiento vital que hasta puede llegar a desestabilizar emocionalmente a alguien de acuerdo a su situación de mayor o no
fragilidad, ¿sí? De mayor o menor fragilidad. Es un momento también de crisis, ¿sí? El elaborar el duelo, ¿sí? Y la pérdida de las figuras parentales como momento crítico en el periodo adulto, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, la otra crisis que los autores señalan que aparece en la adultez es la crisis parental. Así ellos llaman a la crisis que enfrentan los padres cuando su niño o su niña comienza el periodo adolescente, ¿sí? Como decíamos cuando hablábamos del adolescente, no es solo el adolescente o la adolescente el que se encuentra perturbado, confundido, ¿sí? O teniendo que transitar estos procesos de duelo y de pérdida que le ocasionan dificultad, angustia, confusión, sino que los padres también en algún punto tienen que lidiar con todo esto, en algún punto tienen que aceptar o asumir que han perdido a su niño o su niña, que ya no queda bajo su ala, que tienen que ir permitiéndole que vaya paulatinamente ganando autonomía. Y bueno, en este soltar hay todo un proceso de elaboración y de reorganización que tienen que hacer los papás, que muchas veces ocasiona dificultades, muchas veces no siempre, siempre genera dificultades, ¿sí? Y que genera angustia, ¿sí? Genera incertidumbre, ¿sí? Miedos, un montón de emociones controvertidas, ¿sí? Entre por ahí la cuestión de, bueno, lo tengo que soltar o la tengo que soltar porque ya está grande, pero bueno, aparecen los temores frente a las dificultades en el afuera, ¿sí? Los miedos por la manera en que a veces se experimenta el afuera, ¿no? Los peligros. Entonces, bueno, es un momento complejo, ¿sí? Y también el responder y el sostener, como decíamos, el rol o la función materna o paterna con las críticas, ¿sí? Y los cuestionamientos que a veces se vuelven implacables por parte de los adolescentes que enfrentan a los padres, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo malabares con todo esto se encuentran los adultos, ¿sí? Y por lo tanto esta es identificada como otra de las cuestiones que son propias de la adultez, pero que tienen que ver con un momento de crisis, ¿sí? De crisis del sujeto adulto. Esto está en relación con la adultez. Lo otro que me estaba olvidando de mencionar es que aparece también, no como crisis, pero sí como cuestión importante, ¿sí? En el sujeto adulto, la estabilidad económica, ¿no? La responsabilidad, más con la llegada por ahí de la asunción de la maternidad y la paternidad, la cuestión bueno, de poder insertarse laboralmente, ¿sí? De poder tener un ingreso estable, ¿sí? Una economía estable y poder insertarse en el medio laboral, ¿sí? Esto también, no como crisis, pero sí como cuestión central y sobre todo con la, como les decía recién, con la asunción de la maternidad y la paternidad, el tener que encontrar seguridad con algún tipo de inserción laboral lo más estable posible, ¿sí? Si se puede, ¿no? Y las cosas están complicadas, pero digamos que eso es como un anhelo, como una preocupación, ¿sí? Que está en relación con el sujeto adulto. ¿Está? Hasta acá tenemos adultez. Hoy no voy a extenderme más porque si no los voy a marear. Sí les voy a pasar este material del cual fui haciendo las puntuaciones para que ustedes tengan para leer. Si hay dudas, me mandan mail, me escriben, profe, tal cosa no entiendo, o acá, ¿qué quiere decir tal autor? ¿Sí? Y yo les respondo, y si no, en la clase que viene, como hicimos hoy,
el primer tiempo de la clase lo destinamos a alguna consulta o alguna inquietud que pueda llegar a aparecer. ¿Estamos con esto, chicos? ¿De esto hay alguna pregunta, alguna duda? No, profesora, todo claro. ¿No? No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, entonces, chicos, si no hay ninguna duda con sujeto de atención, hoy vamos a cerrar, así no los apabullo con más material o más conceptos, ¿sí? Terminamos de ver adolescencia entonces, vimos juventud o adultez joven y adultez, ¿sí? La semana que viene vamos a ver vejez, ¿sí? Vamos a empezar a ver, ¿sí? Vejez, y bueno, con eso finalizaríamos, ¿sí? No va a entrar más que esto en el trabajo de evaluación, pero como las clases continúan hasta el 3 de julio, mientras ustedes vayan confeccionando su trabajo de evaluación, vamos a continuar, y bueno, con contenidos que no llegamos a ver del programa, ¿sí? Pero que ya no van a entrar en el parcial, en eso quiero que se queden tranquilos, ¿sí? En el parcial va a entrar adolescencia, o sea, periodo puberal y adolescente, periodo adulto y vejez, ¿sí? El envejecimiento. Hasta ahí va a entrar, o sea, entran todas las etapas vitales que nos quedaron pendientes, ¿sí? Que no pudimos ver en la primera parte de la materia, ¿sí? Así que con eso concluimos, ¿sí? No se va a sumar más material. Vamos entonces, chicos, a pasar a antropología filosófica, ¿sí? Sí. En antropología filosófica, recuerdan que lo que teníamos, o en lo que habíamos comenzado a ver la clase pasada, eran los dos modelos de abordaje en salud, ¿sí? ¿Por qué se habla de modelos? Porque de alguna forma son las perspectivas teóricas, ¿sí? Los marcos de referencia que podemos identificar en salud en los trabajadores de la salud, en las instituciones de salud, de acuerdo al modo en que piensan la salud, la enfermedad, a el sujeto que enferma, ¿sí? Y por lo tanto, el modo en el que lo piensan, en que suponen a este sujeto y en el que analizan o piensan el proceso de salud y enfermedad, van a orientar y van a direccionar las prácticas o las intervenciones que se van a realizar, ¿sí? Entonces, en los modelos que tenemos dos modelos. El modelo biomédico, que es el que podemos llamar hegemónico en salud. ¿Qué quiere decir hegemónico? Es el que más peso tiene, ¿sí? Es el que usualmente o frecuentemente orienta y direcciona las prácticas de los profesionales de la salud. Y ese modelo biomédico, como ustedes tienen en el material, en el segundo cuadro de la licenciada Fraile, el segundo, chicos, es el más, el que está más fácil de leer, ¿sí? Y el más didáctico, así que si quieren manéjense con el primero solamente para orientación, pero tomen para estudio y para la realización de la evaluación parcial el segundo cuadro, ¿sí? En el segundo cuadro, ustedes tienen como rasgos propios del modelo biomédico la cuestión de pensar la enfermedad en términos de desorden o desajuste en lo orgánico, de desajuste en lo físico, ¿sí? Y el cuerpo, en este modelo biomédico, es leído como una máquina. Por lo tanto, la enfermedad es el desajuste o el desequilibrio que se produce en esa máquina, y el profesional de la salud, médico, enfermero, ¿sí? O de cualquier otra disciplina de la salud, lo que tiene que hacer es reparar o subsanar ese desequilibrio o ese desajuste en lo físico, en lo corporal, ¿sí?
sería algo así, como les dice el texto, de algún modo el mecánico, ¿sí? El mecánico que tiene que reparar el daño que se produjo o que se produce en la máquina por la enfermedad, ¿sí? En este modelo, la enfermedad es leída desde la unicausalidad, ¿sí? La enfermedad es causada por un único factor, ¿sí? O una bacteria o un microorganismo, ¿sí? Entonces, hay una lectura unicausal, lineal, ¿sí? ¿Qué sucede? Un sujeto enfermó, se produjo un desajuste, bueno, ¿a qué se debe este desajuste? La causa siempre es una, ¿sí? A una bacteria, a un microorganismo, ¿sí? Esa es la lectura que se hace desde este modelo, ¿sí? Y en este modelo, la idea que se sostiene es la idea de la división mente-cuerpo. La división, la escisión, el dualismo mente-cuerpo quiere decir concebir a la mente como parte separada del cuerpo, ¿sí? Lo mental es concebido como algo que pertenece a un orden diferente y con características diferentes a lo físico y corporal. Por lo tanto, el modelo biomédico, como justamente su nombre lo señala, se va a ocupar de lo bio, de lo corporal, de lo físico, de lo biológico, pero va a omitir o va a dejar de lado lo que tiene que ver con lo mental, con los pensamientos, las emociones, lo comportamental. Todo esto va a ser dejado de lado porque es entendido como algo que no tiene que ver con la lectura o el orden de lo biológico, ¿sí? Es entendido como algo de un orden diferente y que por lo tanto no incumbe o no está en relación el análisis de ese plano mental, de ese plano que tiene que ver con la mente. Está en otro plano, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, 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 sí. profe. ¿Se entiende? Perfecto, Entonces, las intervenciones que se realizan desde este modelo son intervenciones que buscan clasificar, diagnosticando, ¿sí? Pudiendo llevar a cabo un diagnóstico preciso, ¿sí? Clasificar de modo diagnóstico, evaluar, clasificar, y por lo tanto después suministrar un tratamiento, ¿sí? A partir del diagnóstico, a partir de la evaluación precisa, de la medición certera, yo logro el diagnóstico, ¿sí? Y con el diagnóstico indico el tratamiento. Por eso ahí le señala la licenciada Fraile que este modelo está ligado a los avances y desarrollos en farmacología, porque ante determinada sintomatología, ante determinado desajuste que presenta un sujeto, yo diagnostico, evalúo, diagnostico y medico, ¿sí? Doy el tratamiento medicamentoso de acuerdo al diagnóstico al que he arribado, ¿sí? Este es el modo de intervención que sostiene el modelo biomédico, ¿sí? Y si, por ejemplo, un paciente se encuentra con el médico clínico y el médico clínico observa que ese paciente tiene alguna dificultad, por ejemplo, por sus análisis, por sus estudios clínicos con el azúcar, bueno, será derivado al diabetólogo, ¿sí? Será derivado al diabetólogo. Se deriva a otros especialistas, ¿sí? Pero la mirada es siempre fragmentada, ¿sí? Siempre poniendo el acento en lo físico, en el aspecto biológico. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Preguntas? No, profe. No, ¿No? no, no. Bien. Ahora, el modelo biopsicosocial, como justamente su nombre lo indica, lo que hace es sostener una mirada integral,
una mirada integral respecto del sujeto y de su salud y enfermedad. Para el modelo biopsicosocial tenemos que contemplar los aspectos bio, o sea, lo que está en relación a lo biológico, el orden de lo físico, lo corporal, pero siempre pensándolo en interconexión o interrelación con lo emocional, lo mental, lo comportamental, ¿sí? En ese sujeto, y lo social. Lo social en tanto es muy importante, tanto en la salud como en la enfermedad, contemplar el grupo primario o el grupo de apoyo en el cual un sujeto se socializa, con el cual un sujeto genera lazos, vínculos, intercambios, de qué tipo son esos lazos, ¿sí? De qué tipo son esos intercambios, ¿sí? Cuál es su grupo de contención o de apoyo, y también en lo social tenemos que contemplar los atravesamientos socioculturales. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en la salud como en la enfermedad de un sujeto tengo que contemplar el grupo social de pertenencia, en tanto no va a dar lo mismo, ¿sí? Que un sujeto pertenezca a una clase media o media alta y que tenga acceso a la salud y a una calidad de vida digna, ¿sí? Y tenga sus necesidades básicas cubiertas, que un sujeto que se encuentre en situación de vulnerabilidad social, ¿sí? Que se encuentre excluido del sistema, sin posibilidad de inserción laboral, sin posibilidad de contar con los recursos básicos, ¿sí? Para alimentarse, para higienizarse, ¿sí? Entonces, esto tiene que también evaluarse y contemplarse. Esta es la mirada integral que propone el modelo biopsicosocial, ¿sí? Y que se sostiene no solamente para pensar la salud, sino también para pensar la enfermedad, porque se piensa que la mera falta de sintomatología o de manifestación sintomática en un sujeto no puede ser sinónimo de salud, sino que también tengo que tener en cuenta, aparte de que ese sujeto no presente desajustes en lo orgánico, ¿sí? O sintomatología orgánica, tengo que tener en cuenta si ese sujeto tiene lazos afectivos positivos, si tiene intercambios vinculares saludables, ¿sí? Si tiene inserción social y por lo tanto laboral y se puede desarrollar en el medio social de manera adecuada, ¿sí? Todo esto tengo que tenerlo en cuenta. Fíjense que esto está en relación a un primer texto que leímos al comienzo de la cursada, que es el de Escardó, que el texto del doctor Escardó nos hablaba de la importancia de la salud no y de la enfermedad, no solamente desde lo físico. ¿Se acuerdan del texto? Sí. Sí. Que nos hablaba de los otros factores, ¿no? De lo psíquico, lo emocional, lo mental, y también el impacto de lo social en la salud o enfermedad, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, este es el modelo biopsicosocial. En este modelo van a desarrollarse programas de prevención, no solamente la asistencia ante la presencia de una afección, sino que también este modelo desarrolla programas de lo que se llama promoción de la salud, ¿sí? O medicina preventiva, ¿sí? Programas de prevención, como podemos ver, por ejemplo, cuando vemos programas de prevención, por ejemplo, ahora por ahí por el inicio del frío, han disminuido por ahí las publicidades, pero bueno, los programas, por ejemplo, en cuanto a prevención del dengue, ¿sí? O los programas
de prevención para los cuidados responsables y la prevención o la promoción de la salud en relación al HIV, ¿sí? Todo esto tiene que ver con diseños desde una mirada biopsicosocial, ¿sí? Donde se busca tomar medidas proactivas, ¿sí? Antes de que determinadas afecciones se generen o se presenten para poder evitarlas, ¿sí? Perfecto. En este modelo, chicos, cuando aparece la afección, como las afecciones son pensadas como problemáticas complejas, que no están en relación a una única causa, sino que hay múltiples factores que intervienen o que participan para que un sujeto se enferme, entonces se lleva adelante el tratamiento y el seguimiento de los pacientes en forma interdisciplinaria. La respuesta va a ser con equipos interdisciplinarios de salud. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía ahí el ejemplo de la licenciada Fraile, este modelo biopsicosocial llevó adelante grandes avances en lo que es el tratamiento del paciente coronario, o sea, del paciente con afecciones cardiovasculares. Lo que advierten desde este modelo es que si yo solamente hago un abordaje medicamentoso, ¿sí?, del paciente con problemáticas cardiovasculares, ¿qué quiere decir? Lo diagnostico y lo medico, ¿sí? Eso me resulta insuficiente, ¿sí? Eso resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta que esa afección está en relación a múltiples factores, no solamente a algún desajuste orgánico, ¿sí? O alguna falla en el sistema cardiovascular, ¿sí? Sino que también tengo que contemplar lo psicológico, lo emocional, lo mental de ese paciente, ¿sí? En tanto suelen ser pacientes que presentan dificultades en el manejo del estrés, ¿sí? Los pacientes con hipertensión y con problemas cardiovasculares suelen ser pacientes que de algún modo no logran ganar herramientas para poder manejar situaciones de estrés, ¿sí? Y por tanto se ponen muy nerviosos o se alteran en exceso, y todo esto tienen que tratar de controlarlo, ¿sí? Y de evitarlo si tienen esta problemática. Y también entran en juego factores que hacen a sus hábitos de vida, ¿sí? A sus hábitos sociales, socioculturales, su alimentación. Por lo general son sujetos con mala alimentación, con hábitos sedentarios, ¿sí? Entonces, los equipos que se arman para poder hacer el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes son equipos interdisciplinarios, que quiere decir de profesionales de la salud de campos disciplinarios diferentes que van a llevar a cabo el seguimiento y las estrategias de tratamiento para estos pacientes, ¿sí? Un ejemplo de qué podría ser un equipo interdisciplinario? En el caso de un paciente con una afección coronaria, un equipo interdisciplinario puede estar conformado por el cardiólogo, por el médico clínico, por el nutricionista, por el psicólogo, y por un deportólogo, ¿sí? O un profesor de educación física, ¿sí? Y todos estos profesionales de la salud en forma conjunta llevan a cabo el seguimiento y el diseño de estrategias de abordaje para, para la evolución del paciente, ¿sí? Para poder ayudar al paciente, ¿sí? ¿Se entiende cómo se trabaja en equipos interdisciplinarios, chicos? Sí, perfecto. Sí. ¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, bárbaro. Los equipos interdisciplinarios, entonces, son equipos cooperativos o comunitarios, ¿sí? Porque requieren del encuentro de los profesionales, ¿sí? Y requiere del intercambio, ¿sí? Por eso lo interdisciplinario, ¿sí? Inter quiere decir que los profesionales generan intercambios, se retroalimentan, ¿sí? Yo, por ejemplo, como psicóloga, voy a escuchar la mirada del cardiólogo, el cardiólogo va a escuchar o va a tomar los aportes que yo desde mi disciplina puedo brindar para orientar al paciente, ¿sí? El nutricionista por ahí va a realizar intercambios con psicología. ¿Por qué? Porque mucho de lo que refiere a la alimentación tiene que ver con el comportamiento y con la conducta, ¿sí? Si el sujeto presenta niveles elevados de ansiedad, ¿sí? Esto va a tener que ser tratado para que el sujeto pueda llevar a cabo una alimentación más saludable, para que no coma en exceso, para que frente a determinadas situaciones de angustia no responda con abrir la heladera y comerse, ¿sí? Darse un atracón, ¿sí? Como se dice, Sí. comerse lo primero que encuentre. Bueno, todo esto requiere de un intercambio entre los diferentes profesionales de la salud, ¿sí? Es desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los estudiosos en salud, este modelo no es el que tiene mayor peso en salud, pero sí es el mejor. Es un modelo superador, porque no reduce al sujeto y a su enfermedad solamente al plano de lo físico, ¿sí? Sino que comprende al sujeto como sujeto complejo.